Dios le bendiga más. Denle un aplauso al Señor porque Él está en este lugar y porque su presencia está con nosotros. Amén. Como decía el pastor, este es el segundo día de esta actividad, una actividad que viene para abrirnos el entendimiento y el razonamiento. Una actividad que viene para nosotros poder conocer cuál es la posición que tenemos en Cristo Jesús, cuál es el propósito que Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas en su gloria eterna que Dios nos ha dado. Amén. Yo quiero hablar hoy del tema que sigue, que se llama el pueblo escogido de Dios. Yo quiero que allí usted tome notas y yo quiero que usted escriba, porque vamos a hablar de algo sumamente importante sobre esta semana entera, como lo que se dijo ayer, lo que se va a decir hoy y lo que se va a decir durante toda la semana. Amén. Yo quiero que por favor vayamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 32, verso 22. Génesis capítulos 32, verso 22. Vayamos allá, por favor. Leer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al lado de Jacob. Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Y dijo: déjame, porque él raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Señor, gracias por tu palabra. Ellas son verdad, ellas son benditas, Señor. Tu palabra son espíritu, tu palabra son vida, Señor. Tu palabra son alimento a nuestro espíritu, Señor. Gracias, Dios, te pedimos que tú nos bendiga, que tú nos santifiques y nos consagre con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Si usted se da cuenta, estamos en el libro de Génesis, estamos hablando del pueblo escogido de Dios. Usted sabe que el pueblo escogido de Dios no fue más que el pueblo de Israel. Aquí no estamos topando con Jacob. Jacob significa engañador y Jacob se topa con el ángel. Y dice que cuando él se topa con el ángel y duró un día entero una noche entera hasta que el alba salió, dice que el ángel le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino se llamará tu nombre Israel. Génesis 32 no es más que la construcción y la constitución de un pueblo que Dios estaba formando para glorificar su nombre. Y usted se preguntaría que comenzamos desde Génesis porque estamos hablando de una simiente que estaba dentro de lo que eran los genes espirituales de Jacob. Acuérdese que Dios le dio una promesa a Abraham y la promesa que le dio a Abraham fue que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y hay una palabra que dice: en tu simiente y la simiente de ella. O sea, no se estaba refiriendo ni a Jacob ni se estaba refiriendo a Abraham, sino se estaba refiriendo a la simiente espiritual que tenían esos hombres de Dios. Y ellos comienzan diciendo que no se llamará más tu nombre Jacob, sino se llamará tu nombre Israel, porque todo lo que Dios transforma y todo lo que Dios toca, lo transforma para su gloria. No se consiste en ningún texto bíblico una persona que Dios haya tocado y siga siendo la misma persona que hacías antes, porque la Biblia dice que si estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que lo que Dios toca y lo que Dios mira y lo que Dios quebranta es solo vasija de Dios e instrumento transformado para su gloria. Y esto fue lo que sucedió. Jacob se topa con Jesús,
con Dios. Jacob tiene un encuentro con el ángel de Jehová y le dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Si usted se da cuenta, donde comienza lo que es la descendencia israelíes, comienza de lo que son la descendencia de Jacob, porque Dios le cambió el nombre. De esta descendencia es que sale José, de esta descendencia que sale lo que es la tribu de Manasés, lo que es la tribu de Efraín y lo que es las demás tribus. Pero mire esto, de estas tribus, de las tribus de Israel, que viene la descendencia de Jacob, fue que nació José. José tenía 2 hijos y al primero le puso Manasés, porque Manasés significa Dios me hizo olvidar. Y el segundo le puso Efraín, diciendo: por cuanto Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Indica que todo lo que nació de esta simiente es algo puro, es algo limpio, es algo transparente, es algo que va de descendencia en descendencia y de generación en generación. Israel viene siendo para Dios la esposa y el pueblo escogido de Dios. Por eso a quien Dios vino a rescatar después que el primer Adán murió en el sentido espiritual, Dios mandó lo que es el segundo Adán, que fue Jesús. Todas las reglas que Dios le dio al pueblo de Israel fue que lo obedeciera, que le siguieran sus pasos, para que ellos vieran cuál era el beneficio, cuál era el resultado que ellos iban a obtener a través de ese cumplimiento de las leyes y las normas que Dios le dio a ese pueblo. Acuérdense que nosotros no somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros vengamos a ser pueblo adquirido por Dios, que son 2 cosas muy diferentes. Hoy vamos a ver cómo fue que Dios constituyó ese pueblo y cómo fue que ese pueblo desechó el favor de Dios cuando Dios llegó hacia ellos. Yo creo, por favor, usted vaya al libro de Deuteronomio conmigo. Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8. Esto está ahí mismo. Esto está entre los Pentateucos. Este es el Pentateuco de la palabra. Amén. Deuteronomio capítulo 8, verso 1. Oiga lo que dice. Dice el título: la buena tierra que ha de poseer. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordaré de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná y con comida que no conocieron tú ni tus padres, ni la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios castiga. Dios, increíblemente, el pueblo de Israel vio la maravilla, vio las grandezas de Dios. Dios lo lleva al desierto y allí en el desierto lo sustenta por 40 años. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, su ropa no se le hincha, su ropa no se envejecieron, y sus pies no se le hincharon. Y hay algo tremendo en la palabra, y es que Dios sustentó a su pueblo con columna de nube y columna de fuego. Y era ahí que estaba Dios mostrándole el favor. Y sabe para qué Dios mueve al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel. Era para probar si en el corazón de Israel había maldad, sí o no. Y es que muchas veces que Dios nos lleva a lo desierto de nuestras vidas es para probar de qué material nosotros estamos hechos en la vida. Y eso fue que el pueblo de Israel le dijo: mira, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, yo te ordeno hoy que estas bendiciones estarán sobre ti y te alcanzará y te multiplicaré en la tierra que Jehová tu Dios te mandó y que él dijo que te había de prometer. Y dice que bendito será tu entrar, bendito será tu salir, bendito tu alteza de amasar. Y ahí que Dios comienza a prometerle a su pueblo escogido que él será cabeza y no cola, que prestarás a muchas naciones y él no pedirá prestado, que estarás encima y no estarás debajo. La única exigencia que Dios le dio al pueblo de Israel era que lo obedeciera. Pero el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde, un pueblo que nunca escuchó la voz de Dios.
Y es que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios sobre los mandamientos, estatutos y decretos que Dios ha dado a su pueblo, increíblemente nosotros nos perdemos de disfrutar del favor y de la misericordia de Dios, que como dice su palabra, son nuevas cada mañana. Entonces aquí que Dios le dice al pueblo, mira, yo solo te estoy diciendo que la primera ley del reino es la obediencia. Esto no viene desde Jacob, esto no viene desde Abraham nomás, esto viene de lo que es de los primeros habitantes en la tierra. Esto viene de lo que es Adán y Eva, de lo que se hablaba anoche. Y es que Dios le dijo a ellos, mira, te voy a dar un orden, te voy a dar una meta, te voy a dar una ley, y es que tú no toques a ese árbol. Todo desde el principio Dios ha querido obediencia para su pueblo. Por eso el pueblo de Israel duró 40 años ayunando, y Dios le dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Y es que muchas cosas en estos tiempos están aconteciendo, y es que nosotros somos muy dados de hacer sacrificios, de dejar de comer, de caminar muchos caminos a pie, y no obedecemos a lo que la palabra de Dios dice. Y es que hay un parámetro, hay una directriz, hay un norte, y es que el norte es que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, si ustedes no me obedecen, ustedes van a tener problemas conmigo. Es que comienza diciendo, y ahí mismo en Deuteronomio 8:11, vamos a leerlo, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en la que habites, y en tus vacas, en tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y te hizo tener sed y había agua, y él le sacó de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tú ni tus padres conocieron, afligiéndote y proveyéndolo Dios para poseer y hacerte saber el bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza me han traído estas riquezas. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien da el poder para hacer la riqueza. Israel tuvo el poder, Israel tuvo todo el privilegio de poder hacer y poder disfrutar de todas aquellas cosas que Dios le dio. Por eso es que nosotros nunca tenemos que olvidarnos quiénes nosotros éramos y de a dónde Dios nos ha sacado. Porque al Israel se le olvidó que Dios la sacó de tierra de aflicción, de casa de servidumbre, y dice que lo afligió, lo hizo tener hambre y le dio maná que ellos no conocieron. Mire, Dios sustentó a este pueblo, Dios lo probó, Dios lo alimentó, Dios lo sustentó, y ni aún así este pueblo quería obedecer a lo que eran los mandamientos, los estatutos y los decretos que Dios le estaba dando a este pueblo. Y es ahí donde Dios dice, mire, hay un parámetro, hay una directriz, y es que ustedes me obedezcan, porque mire, Dios ama todavía al pueblo de Israel, y no crea que porque nosotros como gentiles y como pueblo adquirido por Dios, Dios ya se olvidó de Israel. Dios todavía no se ha olvidado de Israel, porque todavía hay una promesa viva, todavía hay una promesa vigente, y es que aparte del pueblo de Israel será salvo, pero tendrá que participar de lo que se llama la gran tribulación, que usted y yo aquí hemos compartido. Y dice aquí, mire, si te olvidaras de Jehová tu Dios y anduvieres tras dioses ajenos y tú inclinares tu corazón a ídolos, yo te ordeno hoy que tu casa y tú van a perecer junto contigo. Y es que el ser humano más feliz, el ser humano más rico de la tierra es aquel que aprende a hacer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que Dios le mostró, eso fue lo que Dios le dijo al pueblo. Y por eso Dios le habla y le dice de esta manera al pueblo de Israel. Dios por muchas ocasiones levanta hombres, levantó a Saúl, levantó a Josué, levantó a Caleb, levantó a Moisés, y todos aquellos grandes hombres de Dios lo levantó para que en el pueblo de Israel se cumpliera una promesa que desde Génesis estaba Dios tratando con esta gente. Por eso Deuteronomio 11:12 dice, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella, de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin.
Dios le está diciendo al pueblo, obedézcanme a mis mandamientos. Esto es lo que tiene organizado lo que es la estructura, lo que es el fundamento, lo que es la línea que Dios quiere, obediencia, porque Dios le mostró por miles de maneras lo que era la gloria visible de Dios. Es tanto que cuando Moisés va del monte, lo primero que ves es al pueblo adorando a otros ídolos, y así sucesivamente, y usted conoce la historia y sabe qué sucedió ahí. Sucedió algo, que Israel nunca obedeció a los mandamientos que Dios le había dado. Por eso cada hombre que se levantaba, Dios le decía, miren, no se olviden de hacer la obra de Dios, de andar en sus mandamientos. Oiga lo que dice aquí. Israel, Oseas 8:3, Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. Dice en Oseas 8:3 que Israel desechó el bien de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué es eso de que a los suyos vino? Dios vino a redimir al pueblo de Israel de sus pecados. Por eso hubo una ocasión donde Dios le dijo, mire, si ustedes se convirtieren de sus malos caminos y se arrepintieren de sus malas obras, yo ordeno hoy que yo perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ellos. Entonces por eso San Juan 1:11 dice que a lo suyo vino. Jesús, él vino para redimir al pueblo de Israel de la miseria, de la esclavitud y del pecado que ellos tenían. Pero dice, y los suyos no le recibieron. Y ahora no habla a nosotros más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, como pueblo adquirido por Dios, nosotros participamos de lo que es una descendencia y una heredad espiritual que nos espera allí en los cielos. Pero esto no empieza en los cielos, sino que la eternidad que nosotros disfrutamos empieza en la tierra y termina en el cielo. Entonces por eso él dice que Israel desechó lo que es el bien, lo que era el favor de Dios. Por eso hubo una ocasión que el Señor le dijo en Jeremías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque su temor de mí no es más que mandamientos de hombre que se le ha sido enseñado. Y esto lo vemos hoy. Usted ve gente hoy que son proclaman mucho lo que es el nombre de Dios, pero ellos no viven lo que predican. Ellos no viven lo que ellos hablan y lo que ellos enseñan. Por eso Dios se lo dijo. El problema que Jesús tuvo con los fariseos y los publicanos, y fue que él le dijo, mire, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera se muestran muy lindos, pero por dentro están llenos de robos y de inmundicia. Esto se encuentra en Mateo 23:27. Esto no cuesta de que yo tenga una buena apariencia por fuera, sino que lo que hay en mí adentro manifieste lo que yo soy en verdad. El pueblo de Israel vio las maravillas de Dios, el pueblo de Israel vio los milagros de Dios, pero nunca valoraron el obedecer lo que eran los mandamientos y los estatutos que Dios le dejó en la tierra. Y mire, el plan de Dios todavía no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque todavía hoy la primera ley del reino de Dios es que sus hijos obedezcan a lo que es la palabra de Dios. Por eso se hablaba anoche de que, mire, esta palabra que yo le mando hoy estarán sobre tu corazón. Y lo primero que le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Pero también dice, esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en la casa, en el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, que la centralidad de cualquier persona que se quiera acercar a Dios no es a través de las religiones, no es a través de los dogmas humanos, es a través de Jesucristo, porque Jesucristo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otros caminos, no hay otra vía, no hay otra solución. La única solución que el Señor ha dejado se llama el único camino, que se llama Cristo Jesús.
Y ese es que se lo dijo: mire, Israel nunca me ha obedecido. Israel ha desechado el bien que Dios le ha dado. Y muchas veces somos así. Nosotros no valoramos el bien y el favor con el cual Dios nos está tratando a nosotros. Por eso Él le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombre que se le ha sido enseñado. Por eso es que cuando nosotros conocemos la verdad, dice que la verdad nos hace libre. Por eso San Juan 8:31 dice: si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos, y ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libre de qué? Libre de cualquier doctrina humana que está fuera de los reglamentos y de la palabra de Dios. Por eso hoy hay mucha gente esclavizada en las iglesias. Por eso hoy hay mucha gente esclavizada en el mundo. Y es porque todavía ellos no han conocido la verdad. Todavía ellos no han visto la verdad. Y no hay otra verdad. La única verdad es Jesucristo. Entonces, Dios le da a este pueblo todo lo que Él tenía en su corazón. Todo lo que le había prometido. Esto, según dice el programa, es la historia de lo que es el pueblo de Israel. Ahora, hubo un problema. Dios, desde hacía mucho tiempo, le estaba diciendo a este pueblo que Dios quería gobernar sobre ellos. Dios quería hacer un gobierno sobre ellos. Yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Samuel 8, por favor. 1 Samuel capítulo 8. Para que usted vea qué sucedió con este pueblo. Porque este es el fundamento espiritual y social de este pueblo. Pero vamos a ver ahora lo que es la teocracia de Dios. Mire, escuche esto. Hay dos palabras, que es democracia y teocracia. La teocracia de Dios no es más que el gobierno absoluto de Dios operando sobre la vida de un pueblo. La democracia es una palabra derivada, demo y cracia. La democracia no es más que gobiernos de demonios. Y mire esto, estamos en 1 Samuel 8, estamos ahí. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de sus padres. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y dice: y le dijeron: aquí que tú has envejecido y tus hijos no anden en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no se agradó Samuel por esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí, y han dejado para que no reine sobre ellos. Mire, el pueblo de Israel no lo gobernaba nadie. En aquellos tiempos lo que había eran jueces, los jueces y los videntes. Los videntes quiere decir los profetas. Dios hablaba a través de los profetas, le decían a los jueces lo que habían de ser y operaba en el pueblo. Pero el pueblo dijo: no, nosotros queremos un rey como las demás naciones. Nosotros queremos un príncipe como las demás naciones. Y Dios le dijo: mira, escucha el pueblo, pero dale esto que te voy a decir. Pero cuando Samuel va, que le ora a Dios, que busque el rostro de Dios, dice que el pueblo ni siquiera lo quería escuchar. ¿Por qué? Porque lo único que estaba operando sobre el pueblo de Israel era la teocracia. Hoy este sistema no puede cambiar. En las iglesias no existe lo que es vamos a elegir a fulano porque fulano es el que predica bien, porque fulano es el que viste. Esto no funciona así. En las iglesias no hay democracia. Yo elijo a fulano, no. Aquí se eligen las cosas por dirección del Espíritu Santo y lo que diga Dios. La iglesia tiene que aprender que no es un gobierno democrático, sino un gobierno teocrático. Y que Dios tiene gente en esta tierra y en este pueblo para dirigir a su ejército y para dirigir a su pueblo. Ellos voluntariamente dijeron: ya estamos cansados de que Dios nos dirija, ahora queremos un rey que nos dirija. Y Dios le dijo: mire, Dios ha dicho esto, quédense así. ¿Por qué? Porque Dios estaba operando con ellos en la teocracia absoluta de Dios, que es el gobierno de Dios establecido en el pueblo de Israel. Ellos dijeron: no, yo no quiero eso.
Nosotros no queremos eso, nosotros queremos un rey como las demás naciones. Y Dios le dijo, no hay problemas. El verso 18 dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, sino que habrá rey sobre nosotros. Que en otras palabras ellos dijeron, aquí se va a hacer lo que nosotros queramos. Dijo, pues tengan un rey. Por eso es que ellos cayeron en lo que era la rebeldía a la teocracia de Dios. Y es que cuando el ser humano no quiere que Dios lo quiere, tiene problemas. Porque yo quiero ser mi mismo Dios, porque yo quiero ser mi mismo rey, porque yo quiero ser mi mismo... Mire, según dicen los teólogos y eruditos que han estudiado estas historias, dicen que a Saúl no lo eligió Dios, sino lo eligió el pueblo. Hay muchísimas citas bíblicas por donde habla que a Saúl lo eligió Dios, no el pueblo. Pero hay una controversia entre dice que a Saúl si lo eligió Dios o lo eligió el pueblo o quién fue que le eligió. Pero hay algo, hay una esencia, hay un poder y es que Dios le dijo, mira, ve y úngeme ese hombre porque Dios fue el que mandó a ungir a Saúl. Pero Dios no es que elija a Saúl. Porque le voy a decir algo, mire lo que dice aquí para que usted vaya claro en lo que le estoy explicando. Dice, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Y de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Dice que ellos constituyeron reyes, constituyeron príncipes y Dios no lo supo y Dios no estaba ahí. Por eso es que hay una frase que dice que Dios es quien pone reyes y quita reyes. Quiere decir que el presidente de esta república lo eligió Dios. Eso es mentira. El presidente de esta república lo eligió el pueblo. Porque si antes del pueblo iba a votar y antes de ir a una urna, el pueblo se hincara y le orara a Dios, pues quien lo eligiera había sido Dios. Esto no lo eligió Dios, esto lo eligió el pueblo. Entonces el pueblo está siendo participante de lo que son sus decisiones y lo que son sus elecciones. Dios quita reyes y pone reyes cuando es puesto por él y es Dios quien lo pone. Por eso hoy esta maldición se sigue arrastrando desde los tiempos antiguos hasta el tiempo de hoy. Ah, no, Dios es el que pone reyes y quita reyes. Escúchame, eso tiene un orden. Y el orden es que Dios lo establece cuando su pueblo se deja regir por él. Porque Dios no pone a nadie por ponerlo, sino que en cada área que usted y yo estamos ubicados en el reino de Dios es porque todavía podemos hacer la obra de Dios, no importa cuán grande, cuán extensa y cuán larga nosotros la sintamos, sino que Dios nos da en nuestras manos las herramientas necesarias para nosotros poder establecer la misma gloria de Dios en este pueblo. Entonces Él lo dice. Por eso hubo una ocasión que de esa descendencia, un poco dañada, un poco estructurada, Dios le dice, Efraín fue una torta no volteada, solo se coció de un lado. Y Dios quiere que cuando nos entremos al horno de Dios, cuando nos entremos a los desiertos de Dios, nosotros podamos comprender que no es para matarnos, es para fortalecernos. Entonces esto sucedió con este pueblo. Ya no queremos a nadie que nos gobierne, queremos un príncipe sobre el pueblo. Y oiga lo que dice aquí en Primera de Samuel. Primera de Samuel, si usted quiere leer lo que es la historia de Saúl, usted se lo va a encontrar en lo que es capítulo 8 y 9, para que usted vea cuál fue la voluntad de Dios. Y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que lo había pedido rey. Le dijo, yo quiero un rey, yo quiero que nos den un rey como las demás naciones. Es increíble. Pero el pueblo de Israel se sentía incómodo porque quería una moda. Pero miren esto, Dios le dio el rey, ténganlo. Dice que, mire, aquí hay unas cualidades que tenía Saúl. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombro arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Me imagino que Saúl era un tipo hermoso, un tipo blanco, un tipo alto. Pero Saúl tenía todas las cualidades, pero no tenía carácter. Y es que un líder sin carácter
tiene problemas en el pueblo. Porque es que usted tiene que tener carácter para amonestar, para corregir y para instruir. Saúl no tenía el carácter que Dios quería darle. Por eso cuando Saúl desobedeció a los mandamientos de Dios, Dios le dijo: ahora levantaré un rey que es mejor que tú y que trabajará en este pueblo y merecerá por honra y merecerá por bendición y no por maldición. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que la unción sin el carácter corrompe y el carácter sin unción mata. ¿Por qué? Porque no hay misericordia, no hay bondad, no hay grandeza. Y es que Saúl le faltaba lo que era el carácter de Dios para poder reír a ese pueblo. Y miren que cuando David, que fue el segundo después de Saúl, miren que David nunca le faltó el respeto a Saúl, sino que dijo: Dios, líbrame de ponerle la mano al ungido de Dios. Y eso nos deja una enseñanza. Y es que los hombres y las mujeres de Dios que han sido establecidas en cada iglesia y en cada congregación se merecen un respeto. Desde los pastores, los líderes y los ancianos. Lo que se dejan guiar por este pueblo tienen que entender que hay un respeto que los hijos y los líderes de Dios se merecen al estar guiando al pueblo de Dios. Muchos obreros menosprecian a líderes, menosprecian a pastores y después tienen problemas con Dios. Y quieren ellos hacer democracia: vamos a quitar a fulano porque fulano a mí no me gusta como líder y él es muy duro, él es muy difícil. Y oiga, le voy a decir algo, no es usted el que sabe. Aquí en la única dirección es que sabe es Dios. Y si Dios ha puesto a alguien en un lugar, es porque Él sabe que Él va a hacer su obra. Si Dios ha puesto aquí los pastores, si Dios ha puesto aquí los ancianos, si Dios ha puesto aquí los ministros, es porque en ellos están las cualidades necesarias que el pueblo de Dios necesita para poder dirigirse. Muchas veces menospreciamos los pastores, muchas veces menospreciamos los líderes. Y es que nosotros desde hoy tenemos que salir con la mentalidad de que yo debo de respetar y tener prudencia y tener cordura hacia los hombres que Dios ha puesto en este lugar. No va a quitar fulano porque no, fulano tiene que dar oportunidad a otro, que quiere que la vea él. Usted está equivocado, porque Dios no se maneja así. Y hay que ver por qué espíritu usted está siendo guiado. Si es por el espíritu de Dios o por el espíritu del otro. Muchas de las ocasiones que Dios le eligió el rey, el pueblo de Israel no estaba de acuerdo. Y es que hay una enseñanza: no siempre que el pastor o el líder elija a otro líder, el pueblo va a estar de acuerdo con eso. Y es que todo lo que aquí se hace en la tierra no se hace en democracia, se hace en teocracia. Porque nosotros no somos un gobierno del demonio, sino un gobierno que ha sido establecido por los mandatos y estatutos que Dios puso en la tierra. Por eso Él dice: aquí va a gobernar no quien tú quieras, sino quien yo diga. Porque eso va a elegir. Entonces, por eso fue esa rebeldía a la teocracia de Dios. Por eso fue esa rebeldía a no ser dirigido por Dios. Por eso hoy compartía con un hermano y le decía que un rey, que fue Zoroboam, en Primera de Reyes 12:2. Y es que él le dijo, se llevó de los jóvenes y olvidó a los ancianos de la iglesia. Y dice que le fue mal. Y es que la única voz que usted tiene que escuchar es la voz de aquellos hombres y mujeres que han sido puestos por Dios. Escuche esto: aquellos hombres y mujeres que han sido puestos por Dios. No puestos por el hombre, sino puestos por Dios. Porque hubo una ocasión donde cuando Judas salió de su trono, acuérdense que la Biblia menciona que hay 12 sillas. Y dice que cuando Judas salió, dicen hechos que ellos echaron suerte, oraron y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Tomás. Pero no fue Tomás quien se sentó en esa silla, fue el apóstol Pablo. Porque no eran ellos quien tenían que elegirlo, sino Dios. Y es que procura usted que en la posición que usted esté, no esté solamente en la tierra, sino también en el cielo. Que aquí le digan pastor, pero allá le digan pastor también. ¿Usted me entiende? Porque muchas veces nos dicen pastor aquí y allá no somos ni siervos.
Muchas veces nos dicen líderes aquí y allá no somos nada. Y es que yo hoy vengo a provocarle algo en usted. Y es que lo que usted dirige aquí se escribe en los cielos. Se manifiesta en los cielos. Por eso Dios, que es el tema de mañana, promete restaurar su pueblo. Por eso Dios dijo que Él va a restaurar el tabernáculo caído de David. Entonces, no solo Dios hizo eso, sino que a nosotros como hijos de Dios, a nosotros como la novia de Dios, por eso se dice que de Apocalipsis 19:8 dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Por eso Dios dice, ustedes no son un pueblo escogido ya, ustedes son un pueblo adquirido por Dios. La primera de Pedro 2:9. Estamos casi cerrando, no se preocupe. Primera de Pedro 2:9, Dios le dice algo aquí. Y es que le dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no era pueblo. Oiga lo que está diciendo. En otro tiempo nosotros no éramos pueblo. Nosotros solo éramos gentiles. Porque nosotros no solamente dice que en otro tiempo ustedes no eran pueblo. Pero ahora sois pueblos. Dice que en otro tiempo habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Mire que esta palabra está en pasado, nos hizo, nos ha hecho. O sea que ya somos. Por eso, si usted está muy apegado a lo que es esta tierra, váyase despegando, porque la palabra de Dios dice en Filipenses que nosotros somos abenedictos y extranjeros, con ciudadanos de la familia de Cristo. Y es que nosotros tenemos que ir despegándonos de este mundo, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso, Efesios, vamos a Efesios, a Filipenses, y después nos vamos a Efesios. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor. ¿Quién? ¿Al Señor qué? Jesucristo. Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjero ni abenediccio, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos juntamente sentados con Cristo a la diestra del Padre. Indica que usted y yo tenemos un boleto comprado. Indica que usted y yo tenemos una ciudadanía segura. Por eso dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esto es lo que Dios le está diciendo. Este es el fundamento por el cual ustedes tienen que estar fundamentados. Oiga lo que dice el linaje escogido. Nosotros venimos lo que es de la tribu de Judá, una descendencia sana, una descendencia pura. Por eso Dios lo dijo en Jeremías y lo sigue diciendo hasta ahora, que Él va a restaurar, que Él va a poner lo que haga falta en ese pueblo. Por eso Él dice, es aquí que viene el día, dice Jehová, en lo cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con su padre en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y ellos serán para ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. Escuche esto, Dios mismo le está diciendo a ellos, yo voy a restablecer mi pacto. No como en el primer día, no como la primera vez que lo hice con Egipto,
sino que yo pondré en su corazón mis leyes y las escribiré en sus mentes. Y ninguno dirá, conoce a Jehová, porque todos los conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Porque esta fue lo que el mismo Dios había de decir. Cerramos con esta cita, Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31 dice: He aquí que viene el día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y ellos serán a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y le enseñaré y no se enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos lo conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Este es el mensaje, esta es la enseñanza que dejamos como pueblo adquirido por Dios. Nos mantiene el mantenernos velando por esa gracia y por ese favor. Vamos a orar para que usted pueda hacer sus preguntas. Amén. Padre eterno y Dios de misericordia, gracias por tu palabra. Ellas son santas, ellas son verdaderas, ellas son benditas, Señor. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. La persona que está ministrando en el día de hoy, así que levantando la mano me dice, yo voy allá con el micrófono, le preguntan y él responde. Sí. Yo quiero enfatizar lo que tiene que ver con la familia. Y se leyó anoche también vemos que este Dios le da órdenes que comienza con la cabeza. En el libro de Deuteronomio le habla directamente al pueblo y le dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y dice, vamos a leerla como dice la Biblia: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Vemos aquí entonces que el Señor comienza a establecerle reglas claras a este pueblo que acaba de edificar, porque el pueblo de Dios no camina a tientas. Por eso está el mundo así, porque la gente camina a tientas, no tiene dirección. Temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Oye bien, tú primeramente, tu hijo y el hijo de tu hijo. Quiere decir que desde el principio el Señor estableció reglas claras a la familia del pueblo que acababa de elegir. Le dice a la cabeza de la familia, dice que esos mandamientos tenía él que practicarlo, y después de practicarlo, enseñárselo a sus hijos, y después de enseñárselo a sus hijos, enseñárselo a sus nietos. Fíjate entonces que desde el principio ese hábito de familia o ese propósito de familia, Dios lo tenía muy presente. Más que nos puede servir hoy. Dice:
honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira entonces, ¿por qué tantos jóvenes mueren hoy? Porque no escuchan el consejo de sus padres, no aceptan el consejo de sus padres. Por eso tenemos tantos padres y madres adolescentes. Pero sigue diciendo, no matarás. O sea que el pueblo de Dios es un pueblo que no producía homicidio ni crímenes. Ese era el propósito que Dios tenía. ¿Y por qué hoy suceden? ¿Tú ves? No cometerás adulterio. Se enfatizaba anoche esa situación. Porque si usted pensaba tener otra mujer, ¿para qué se casó? Porque si se casó con esa mujer es porque usted entendió que esa era su compañera para toda la vida. Entonces vemos que hay una violación a lo que Dios ha establecido. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y eso lo vemos todos los días en la radio, en la televisión. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Envidia. Este pueblo tenía una regla establecida de que era conforme con lo que Dios le daba. Por eso a veces nos metemos en lío tratando de aparentar lo que no somos. Y entonces nos endeudamos. Y después que nos endeudamos, nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido de las reglas que Dios estableció a este pueblo tan pequeño como Israel. Porque Dios precisamente elige a Israel para que este pueblo sea el que publicara todas estas cosas. Pero Israel desobedeció. Pero en el amor de Dios, en ese amor que tiene de padre, ha hecho una promesa, que es lo que se va a hablar mañana. Entonces quería aportar esta partecita para que nosotros entendamos que Dios es un Dios de familia. El matrimonio está compuesto por tres: Dios, el hombre y la mujer. Pero la sociedad hoy dice que no es así. La sociedad dice un matrimonio puede ser mujer y mujer o hombre y hombre. Así es. O sea que se ha transgredido la ley de Dios. Pero yo creo que en esta noche nosotros debemos aprender de los errores que cometió Israel, de la rebeldía que tuvo Israel contra Dios, y que la consecuencia aún hoy la están pagando. Así es. Y van a pagarla mucho más profundamente, Y más porque se recibirán salvación después de la gran tribulación, porque no aceptaron el regalo de Dios. Así es. Por eso enfatizamos mucho en lo que fuese el punto de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, Dios le dio el derecho, Dios le dio la autoridad de ser hijos de Dios. Y nos toca un punto importante, y es que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿qué es esto? Es que nosotros dejemos que nuestras decisiones las rija Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones que no es elegida por Dios, pagamos las consecuencias y queremos echarle la culpa a Dios. Y Dios no es culpable de nuestras malas decisiones en la vida. Por eso, como dijo, tenemos que aprender del pueblo de Israel. Porque dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu hermano. Y esto se ve muchísimo, hermanos. Esto se ve a diario, gente que se levanta y hacen sillas de escarnecedores de los hermanos. Sí. Entonces, si usted tiene una pregunta, hágala ahora, para que usted no se vaya con duda a casa, sino que usted se vaya claro de cuál es la posición que Cristo Jesús le dejó aquí en la tierra.
Tengo una inquietud. Quiero que a ver si me puedes responder esta. ¿Por qué nosotros somos pueblo adquirido y a Israel dice que era pueblo escogido? Acuérdate que para quien cuando el primer Adán dañó el plan y el propósito de Dios, Jesús vino a ser lo que era un segundo Adán. Acuérdate que, como decía Emilio, él vino solamente para lo que es el pueblo de Israel, el escogido de Dios. Acuérdate que la promesa está establecida sobre el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel como esposa de Dios, desechar eso, Dios toma a los gentiles y le dice, ustedes ahora serán mi novia y yo lo voy a regir a ustedes. Y ustedes no serán pueblo escogido, sino pueblo adquirido por Dios. Sí, para abundar un poquito más sobre eso, en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, hay otras ovejas de otro redil De otros redil. que yo tengo que también añadir a la salvación. Así es. Entonces es importante la pregunta que ha hecho la hermana Cecilia, de que una cosa es escogido por Dios, y otro y otro adquirir. porque Jesús compró a precio de precio, sangre a todo aquel que le acepta y reconoce su sacrificio. Entonces, para abundar en eso que decía Cecilia ahí la pregunta. Así es. Gracias. Por eso somos pueblo adquirido por Dios, nación santa y linaje escogido de Dios. Quisiera también decirle otra inquietud aquí acerca de este estudio, porque es importante bien estudiar. Que usted mismo habló ahí en un párrafo donde dice que Israel tenía la de pero los profetas eran una gente que se mantenía como dice, porque eran profetas de Dios, eso hablaban con Dios. Lo que pasaba eran las como estamos hoy, que hoy estamos en eso, los gobiernos, porque quien entonces nosotros tenemos que entender que ya nosotros no estamos por los gobiernos, ni por los reyes, ni por los regidores de aquí de esta tierra, sino por Dios, la voluntad que Dios nos dice. Yo creo que aquí, hasta aquí, son mis propios deseos acerca de su palabra. Amén. Venga, venga. Si hay alguien más que desee preguntar, El pueblo escogido por Dios.